Yo quiero las historias contadas por ustedes, la verdad es la mentira que interpreta como pueden. Visto lo que adivina o historia sin pudor. Yo quiero la verdad aunque me cause dolor. Bienvenidos al CFP Podcast, este nuevo ciclo denominado Elijo creer, hay más de lo que ves. Estamos con Caio Mananielli, que es un consultor político brasileño, tiene más de 20 años de experiencia en el continente americano, habiendo participado en varios procesos electorales, más de 80 campañas, Caio. Sí mismo. Así mismo. Bueno, es específicamente director metodológico de Pulse Consulting Group, es consultor hace muchos años con su papá de lo que es Magnanelli y Asociados, legado que heredaste de Carlos, de tu padre, ¿no? Sí, Tenés bastante, ese orgullo. bastante. Tuvimos, sí, sí, ya en todos lados que estoy, la gente se recuerda de él con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho cariño, muy bien. Cayo es científico social, es antropólogo y obviamente especialista en lo que es opinión pública, política y electoral y en marketing electoral, ¿no es cierto? Así mismo. Ya, Muy bueno, bien. la empresa, acá en Brasil, la empresa mañana estuvo en todos los estados, ¿no? Yo en especial estuve en 20 de los 27 estados brasileños. 20 de los 27 Sí, estados. sí. Bueno, es un honor estar con Cayo, nos conocemos hace bastante tiempo, en el 2022 tuvimos la suerte de ser fiscales electorales en la Escuela Mackenzie, la más importante escuela del Distrito 1 del Estado de San Pablo. ¿Está bien? Ah, Bueno, Cayo, bienvenido a este nuevo ciclo. Hoy tenemos un tema muy especial para toda la región, con un rol geopolítico muy importante. Estamos hablando del corredor bioceánico, ¿no? Que va a unir el Atlántico con el Pacífico. ¿Por qué digo va a unir, Cayo? Tendría que decir que une. y no sé por qué todavía no une, ¿no? Es algo Muy bastante, bien, hay mucho para lograr cerrarlo, ¿no? vamos a repasar un poco la historia del lado argentino, vamos a repasar un poco la historia del lado brasilero y contaremos lo que sabemos del lado paraguayo, que ha activado mucho el tema de las obras, ¿no? Y sí, Y, y por mi experiencia por qué allá, ¿no? nuestros hermanos de Bolivia no han participado, ¿no? Un giro geopolítico importante. Sí, es interesante, ¿no? Podríamos hablar un poco de dónde estaba Bolivia hasta Ujú. las elecciones ahora, ¿no? Claro, En ahora este giró. plan, porque existía, de hecho, una posibilidad de pasar por Bolivia, pero ahora quizás no va a lograr pasar por lado ninguno. Pero eso es interesante. Yo creo que me gusta este tema en especial porque puedo aportar un poco con lo que viví. Yo estoy en Paraguay desde 2015, ya estamos haciendo 10 años, en verdad, como ahora mismo estoy por completar 10 años de operación en Paraguay, ¿no? La Pulse Consulting Group se queda en Paraguay. Desde la Pulse fue una especie de brazo de la Mañanelli para atender a la gente de la región, entonces tuve oportunidad de hacer campañas en Paraguay desde hace 10 años y claro, bueno, hace poco participamos de una actividad de campaña en Ecuador, ya tuvimos trabajo en Panamá, ¿no? Y claro, bueno, en Angola en 2017 tuvimos la oportunidad de estar allá. Entonces, yo creo que este tema del biocénico es muy importante para comprender un poco de lo que son las tensiones internacionales en nuestras regiones, en especial entre Argentina, Brasil, Paraguay y claro, Bolivia y la salida al Al mar. Pacífico. Y Perú. El Y Perú, sí. ferroviario nace 6 años después con la necesidad de la salida de Bolivia y Perú al mar. Y tiene a Brasil como común denominador, pero Argentina no. Y el Distintos tema es que puertos, distinta estructura, infraestructura, vamos a hablar bien. las Exacto. salidas son, sí, una más al norte, otra más al sur, pero con la salida al Pacífico con países que ya negocian y que Claro, ya tienen contacto con China hace mucho. sí. No, no es de hoy que Perú y Chile exportan metales, exportan minerios sí. Lo interesante es que son tres corredores Bien, y tenemos un uno corredor de más, ellos, Cayo. sí, sí, uno de ellos no es, ¿cómo puedo decir? Está hecho, pero no es factible, que es un Bien, corredor rodoviario que pasa por la floresta amazónica.
De hecho, en el primer mandato de Lula se logró terminar lo que fueron, yo creo que fue en Lula o ya en Dilma, pero se logró terminar lo que fue un puente sobre el Río Negro, que es un río muy Sí, caudaloso, sí. muy largo. Pero el tema es que llevar la carga rodoviaria por allá está lista, porque entra por el Perú, de hecho, pero al final de las cuentas no compensa la logística de poner toda esta carga en camiones y llevarla hacia allá. Entonces lo que pasa es que vino, de hecho ya estaba en paralelo, el conjunto de ferrocarriles, el conjunto Claro. de líneas de ferrocarriles, pero está parada porque todavía falta un tramo. Y de hecho el tramo que falta está en el territorio brasileño, Claro. pero el simpático es que está en un estado, que es el estado de Rondônia, y el más simpático es que fue el único. ¿Te acuerdas que en el 8 de enero de 2023 tuvimos el ataque al Congreso brasileño? Sí, claro. Tuvimos Sí. la gente y Simpatizantes de enseguida Jair Bolsonaro. de Jair Bolsonaro. Y enseguida Lula hace una reunión con todos los gobernadores de los 27 estados que se reúnen en Brasilia a apoyar al presidente Rondônia. gobernador de Rondônia, donde de hecho es el último tramo del pasillo del corredor ferroviario de Ah, ferrocarriles que falta terminar para ligar el Atlántico al Pacífico. los corredores son competencia entre sí. Eso es lo que vamos a explicar brevemente. El primer corredor, que es el bioceánico, es el más importante y más factible de hacer por la estructura vial que tienen los países. No obstante, hay que hacer obras y vamos a hablar del famoso puente Carmelo-Porto Mutiño, ¿no? Exactamente, que cruza el río Paraguay con una mega obra, ¿no? Eh, pero vuelvo al tema, ¿por qué compiten? Porque el ferroviario necesita una infraestructura y una inversión mucho mayor. No obstante, el tipo de carga es distinto, ¿no? Sí, no, a ver, ¿cuál es el interés, no? De hecho, ¿te acuerdas que cuando hablamos del bioceánico, al final de las cuentas, siempre viene un mapita, un Sí, un croquis, mapa. Sí, saliendo de Campo Grande? Y al norte de Mato Grosso está Rondônia, de hecho. Rondônia. Sí. Perfecto. Lo que pasa es que es interesante, porque la pregunta es, dale, ¿por qué quieres ligar dos océanos? Al final de las cuentas no es que quiere ligar dos océanos, quiere sacar las commodities del centro de la América hacia el Pacífico. Claro, pero ¿Quién, porque logísticamente es mucho más factible, más económico, ¿no? y quien gana más con eso es básicamente China, China, claro. porque estamos hablando de más o menos 5.000 kilómetros de economía entre la carga que sale de Chile y de Perú, de la carga que pasa por todo el Atlántico y tiene que dar la vuelta en África para llegar en China. Entonces, ese es el gran golpe logístico, ¿no? Y el interesante es que, bueno, entonces siempre miramos como el corredor bioceánico se dice de Campo Grande hacia adelante, porque básicamente no quieren ligar los dos océanos, lo que quieren es justamente sacar las commodities del centro de la Claro. América hacia el Pacífico. Eso es malo para Brasil hasta cierto punto, porque al final de las cuentas nosotros tenemos como dos de los grandes puertos hacia el Atlántico, que es Santos y Río. Claro, El tema es justamente quién está metido en estas regiones. ¿Quién claro. son los operadores logísticos que ya operan en el Atlántico? ¿No? ¿Quién no quiere, de hecho? Porque ahí, claro, bueno, todo es una commodities, ¿no? La soja es una commodity, son básicamente las dos commodities. Estamos hablando de hierro, de hecho. Hierro es una de las commodities más. Bueno, si miramos lo que es la balanza comercial de Brasil con China, básicamente un tercio de lo que vende Brasil para China es minerio de hierro. Y el Permitime segundo es soja. introducir, claro, introducir un mineral que va a salir mucho hacia China, sobre todo de Argentina, el litio. Sí, ahora por cuenta de las baterías, y se habla mucho en Brasil de tierras raras y de niobio, Bien. que todavía es algo que está entre la Sí, especulación especulación. y el hecho real de lo que es estos ¿Vos metales estás para... hablando de geotermia? No. Yo creo que geotermia, decimos siempre en Claro, las es el tierras raras triángulo acá. geotérmico Sí, que toca Brasil, pero está básicamente sobre Argentina.
Y ahí tenemos también este niobio, que es este metal también que dice que tiene allá en Amazonía y todo lo demás. Pero el interesante es eso, como fíjate primero que esa cuestión de dónde sale y para dónde va. Y la segunda es los territorios donde están parados. El tema de los territorios probablemente sea un límite importante sobre la decisión de avanzar. Probablemente sea una barrera, ¿no? Los territorios aborígenes, bueno, los derechos de los pueblos originarios. Ahora vamos a tocar el tema. Si estás de acuerdo, hacemos un pequeño repaso de cómo políticamente los distintos gobiernos fueron dándole distintos matices al bioceánico, ¿te parece? Sí, Yo te claro, por cuento favor. en algún momento de la charla, primero si querés contame vos, yo te cuento desde Argentina, el inicio fue en el 2000 con el gobierno de la Rúa, pero Argentina lleva más de 20 años trabajando con el bioceánico. Entonces, de la Rúa es quien, el gobierno de la Rúa, es quien plantea los planos y los proyectos. Después viene el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner que le da impulso específicamente a la infraestructura de obras. ¿Por qué? Le contamos un poco a la gente, el corredor bioceánico más factible económicamente se da sobre la estructura vial, en el caso de Argentina por el poder del sindicato de camioneros, en el caso de Brasil me vas a contar vos. No, acá lo que tenemos de interesante es que la malla, la grella Sí, rodoviaria, la red, está impulsada como lo que Brasil tenía una gran historia con transportes, ¿no? Tuvimos una iniciativa muy fuerte de ferrocarriles en el principio de la modernidad, en fines del siglo XIX, en el principio del siglo XX. Tuvimos una gran impulsión de los ferrocarriles justamente por el éxodo, la exportación de café, ¿no? Cuando termina el gobierno de la dictadura de Vargas, en 1954, cuando él se mata, ¿no? Eh, Vos lo que tienes ya es una debilitación de lo que es la grilla de ferrocarriles brasileño y un impulso muy fuerte por parte principalmente de Juscelino Kubitschek. Después del suicidio de Vargas, tú lo claro. que tienes es una elección y que elige Kubitschek, que promete de hecho hacer de Brasil evolucionar de 50 años en 5. Y de hecho es el tipo que construye la capital de Brasil, Brasil, Brasilia. claro. Sí. Pero él también, para mover el país, y de hecho, por Brasilia ser un lugar muy central, también tenía de tener una estructura vial que fuera más, que conectara mejor los estados, principalmente con el interior del país, porque toda la malla de ferrocarriles estaba por la costa, Claro. principalmente por la costa. Lo que pasa es que básicamente se desincentiva los ferrocarriles y se pone mucha plata por el mercado brasileño de automotores. Y no sé, en este tiempo también vienen las grandes automotrices a Claro. Brasil y después Que toman enseguida base en Brasil, ¿no? con los militares, exacto, Claro, y sí, sí. después en Argentina también, ¿no? Sí, en Córdoba. Eh, y ahí tienes como un gran desarrollo, pero un desarrollo de una malla vial bastante intensa y una precarización, una especie de desarme de todo lo que era el ferrocarril en Brasil. Ujú. Se pierde el apoyo estatal, se privatiza mucho de las máquinas, se sucatea mucho de las máquinas y se va toda la basura. Ahora vuelve a tomar fuerza y Claro. siempre es una pelea para que vuelva a tomar fuerza porque no es de interés, de hecho, que haya un movimiento más fuerte de éxodo de estas commodities de una manera tan rápida y tan más económica. Pero lo que pasa básicamente es eso, ¿cómo usted puede decir? El bioceánico nunca estuvo como un plan de Brasil, porque nosotros ya teníamos un problema continental de integración de los territorios y Claro. estuvimos siempre volcados al Atlántico, siempre mirando hacia la entrega de las commodities a Europa y a Estados Unidos.
porque de hecho para Estados Unidos le interesa mucho más que las commodities pasen por el Atlántico que por el Pacífico, porque al final de las cuentas, si tienen de cruzar el Pacífico, van a tener de pasar, cruzar del Atlántico al Pacífico, van a tener de pasar por Panamá, que es zona de influencia Bueno, internacional. ahí vamos a ir. Estados Unidos tiene interés geopolítico específicamente para que continúe el canal de Panamá. De abajo arriba, ¿no? Porto Alegre, no me acuerdo el nombre del puerto que sale por ahí. A Pacífico. Claro, Todos les voy a decir son en Pacífico porque están en Brasil. San Francisco, en Paraná. Santos, en São Paulo. San Pablo. Río, el puerto. Estoy hablando solo del nombre de ciudades donde hay el puerto. Río, en Vitoria también sale, no me acuerdo exactamente el nombre de la ciudad, pero está ahí cerca de Vitoria, que está en Espíritu Santo. Estoy subiendo, ¿no? Salvador es Camaçari. Y en Camaçari, Camaçari es tan jodido en términos de pujancia económica, que tú tienes el puerto en la ciudad de Camaçari y tú tienes una armadora, una asembladora de coche en Camaçari, de Claro, Volkswagen en ensambladora de Camaçari. coches. Sí. Y ahí va subiendo hasta Recife. Estamos hablando, y Fortaleza. Estamos Bueno, hablando de Cayo, está puertos cerca de gigantes. Panamá ya, ¿eh? Ya, en Fortaleza estamos volcados hacia Panamá, Claro, pero no tienes tantas commodities saliendo por Fortaleza, porque el nordeste sufre con la sequía, como con la aridez del territorio. Lo que pasó en nordeste en especial. Bueno, primero el norte es tomado por la Amazonia. Entonces, 90%, 80% de los estados del norte son tomados por la Amazonia legal. Entonces, no debería haber producción. Que no sea producción científica o producción qué sé yo, se llamó de drogas del sertón en cierto momento, que serían especiarías muy específicas, y no estamos hablando de pecuaria extensiva o mismo de agropecuaria extensiva como producción de commodities como soja o carne. Entonces, no existe eso en la Amazonia legal. Entonces, el norte no tiene una producción de commodities muy fuerte, ¿no? Y en Nordeste, lo que teníamos hasta el principio de los años 2000 era una región que se insistía en mantener en una economía de desertificación. Entonces, la gente sufría con la falta de agua, de 2 en 2 años llegaba la lluvia, y solo de lluvia lograron tener irrigación en su territorio, hasta que cuando Lula llega, empieza un programa de distribución de renta y también un programa de desarrollo de la economía sostenible, de la economía local, rural. Maranhão y Piauí, tú tienes dos estados que crecieron mucho y que empiezan a producir soja. bien, Entonces, ahora que empieza a tener, quiero decir, sentido. estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de 20 años, 20 años, claro. en cuanto todo el centro-oeste brasileño, Goiás, Tocantins, el mismo sudeste, São Paulo, Paraná, Minas, todos esos estados ya tienen una producción de commodities o organizada para commodities desde el fin del siglo XIX, desde 1850, cuando teníamos a un emperador. São Paulo, Minas, Río y Paraná eran grandes exportadores de café. Es decir, la economía ya estaba volcada para el mercado internacional. Vos hablabas de que hubo, de hecho, una política federal, una Mira, política estábamos argentina volcada para sí, el bioceánico. estábamos por entrar en ese tema, que es básicamente geopolítico, que tiene que ver con la política exterior de cada país. La política exterior en todos los países está definida por el Ejecutivo y ejecutada por los embajadores. Entonces, el poder que tiene un embajador es más que nada la ejecución de una política exterior. El presidente es el que decide. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque específicamente después del impulso que tuvo el bioceánico en Argentina, vino el gobierno de Mauricio Macri, que puso en revisión todas las adjudicaciones por el tema de corrupción de Julio De Vido específicamente, y todo un sistema, por decirlo de alguna forma, poco transparente. Entonces fueron 4 años de pausa desde el lado argentino. Del lado brasilero, ahora me vas a contar, en ese momento estaba Jair Bolsonaro, que lo impulsó mucho, corregime si no es así, con una sola condición ideológica, básicamente, que no tenía que pasar por Bolivia, ¿no?
No, y el caso de Bolsonaro es simpático, porque, a ver, Bolsonaro no tuvo una política pública clara, ni en términos de política exterior. Eh, el interesante es que, de hecho, la historia del bioceánico empieza por ahí, al fines del gobierno Lula y el principio del gobierno Dilma. Entonces, Ok, Dilma lleva algo de lo que sería la herencia de demandas de Lula. Lula logró, bueno, del tiempo de Lula, creció mucho lo que fue la capacidad tanto fiscalizatoria cuanto de capacidad de exportación de los puertos que están en el Atlántico. Cuando llega Dilma, ella sigue la política de ampliación de los puertos, pero también acá tuvimos una política pública un poco como transversal que se llamó de PAC y se llamaba PAC-PAC era Pacto por el Crecimiento, algo así. Y Dilma se llamó la madre del PAC. Entonces ella siguió con la parte de desarrollo de infraestructura y ella sí impulsó ya hacia a la idea de integración bioceánica por, ya por influencia de China y por influencia de la entrada de Brasil o de la fuerza que Brasil estaba ganando en los BRICS. ahí Porque ya, claro, ya estamos hablando cuando hablamos de BRICS, de un mercado influyente para asiáticos, Brasil, ¿no? El mercado claro, asiático con China a la cabeza. y India también. Y Bueno, India, a ver, exactamente. claro, India es una gran competidora de Brasil en lo que llamamos de commodities de carne, ¿no? Claro. Por más que la vaca sea sagrada, es solo sagrada en el territorio indiano, porque Sí, afuera afuera puede no. vender la vaca. No, Sí. todo bien. Entonces, la vaca que muere en China se va afuera, pero y se muere mucho más vaca. Bueno, China, pero perdón, India India. es como la tercera mayor exportadora de carne después de Australia y de Brasil. Bueno, Brasil, Australia, India. Y estamos ahí como Australia e India están vendiendo carne casi como igual, ¿no? Pero hay otras cosas, como por ejemplo la propia soja, que es importantísima, tanto para la alimentación humana, pero principalmente para la alimentación animal. Entonces, veas que no estamos mirando, cuando miramos al Atlántico, Brasil no está mirando solo a China, pero también está mirando a Australia y también está mirando a India, Claro, todo el mercado del Pacífico, ¿no? porque la soja es alimento de ganadería, ¿no? Es parte, Claro, como vos materia, produces, es un commodity, a ver, el claro, commodity, es el y vos commodity. produces proteína vegetal para Exacto. alimentar la proteína animal que vas a vender más caro después, ¿no? Muy Es bien. la lógica, es la lógica que incluso los veganos tienen denunciado hace mucho. Pero lo interesante es pensar que cuando Bolsonaro viene, no hay una política clara y claro, cada uno hace lo que logra hacer en su territorio y eso se pierde. La idea de logística o de integración o mismo de infraestructura brasileña se pierde. Acordamos que Bolsonaro privatizó una fábrica de urea que es un insumo básico para rehabilitación de tierras, para la plantación incluso de soja. Bolsonaro la privatizó esta fábrica, que era una fábrica del complejo de Petrobras, y Lula volvió a abrirla. Es Claro, decir, mira. porque Te y iba, Bolsonaro la privatizó y volvió y siguió comprando urea de Rusia, que es quien más vende urea para Brasil. Entonces, había una política de dependencia extrema de Brasil hacia el exterior, o no había una política de no había. independencia de mercado en Brasil cuando Bolsonaro estuvo. Y bueno, claro, ¿qué te puedo decir? Sobre el bioceánico es que se quedó por ahí. Obviamente había obras de ferrocarril o de viales que se estaban siguiendo porque estaban desde un gobierno Continuando, hacia digamos. otro, Exacto. exacto, continuando, y por intereses muchas veces de las haciendas, de los hacenderos, de la élite agraria De brasileña, los que rurales, lograba una digamos, cosa ¿no? acá, Del grupo exacto, rural. del grupo del agronegocio, que Claro. lograba una cosa acá, otra allá en el gobierno, pero no había una mentalidad de integración. Cuando Lula vuelve, y ahí sí, bueno, vamos a terminar. A mí, como te decía sobre los territorios, que me parece interesante, territorios quiero decir los estados. Los estados. ¿Dónde tenemos yo te dice que el tercer pasillo básicamente no es viable económicamente, está hecho por carreteras, pero nadie lo usa.
porque es peligroso, porque no hay soporte a los camioneros, porque la carga puede tumbar a cualquier hora, porque no está bien, está mala. Se entra por el Perú y sale por Amazonia, se entra por allá por el Perú. Malísimas pasa por la Amazonia como un todo. Bueno, entonces tenemos dos corredores, el ferroviario y el rodoviario, o Ujú. el de ferrocarriles y el vial. El de ferrocarriles falta un tramo. Este tramo está justamente en Rondoña. Cuando Random. Bolsonaro estuvo en el gobierno, era este único tramo también que faltaba. Y Bolsonaro no se preocupó nunca Por en impulsarlo. seguir con la negociación de este tramo de ferrocarril. Y en el caso, y está en Rondoña, fíjate bien, y en el caso del tramo vial, ¿dónde está faltando? En Paraguay. En Y Paraguay ahora estás hablando específicamente de las obras que está acelerando estos últimos años, ¿no? sí, pero que nunca concluye. No concluye. Bien. Sí, siempre está parada ahí. Ahora Que es hubo un la giro obra político, ¿no? que cruza el Chaco, que Claro. sale allí de Mato Grosso del Sur, entra en una provincia, no, un departamento paraguayo que es bastante Sí, debilitado en ¿no es términos Carmelo políticos. Peralta? Estás hablando Sí, del puente el de puente de Paraguay, Carmelo ¿no? Peralta, sí, sí, Carmelo eso Peralta. mismo. Y aún falta un Y tramo grande de va a ferrovía para Puerto Moutinho, ¿no? sí, Porto Murcinho es Brasil y Carmelo Y Carmelo Peralta, es Paraguay. Paraguay. Bien. El puente, el lado brasileño está listo y el lado paraguayo no está, algo Bueno, así. es una infraestructura, el puente, maravillosa, Gigante. me dijeron, no lo conozco, con un avance de obra del 80%, pero nunca se termina. Y ahí volvemos. En Rondônia yo te decía, el único gobernador que no se fue a reunirse A con Brasilia. Lula en Brasilia después del 8 de enero. Era un gobernador, de hecho, un gobernador bolsonarista. Y en Paraguay, tú lo que tienes es la segunda mayor embajada de Estados Unidos después de Brasil, que es la mayor Ah, embajada de claro. O Estados Unidos. sea, muy geopolítico el tema, a Son pesar del dos giro del territorios, presidente Peña, ¿no? son dos territorios básicamente influenciados por Estados Unidos. Entonces, hoy lo que se pasa, lo que se mira en términos internacionales es que el corredor bioceánico es de interés de China y no está, y Estados Unidos está haciendo de Está en todo contra, para que se claro, por el canal retrase, de claro, Panamá. por el canal de Panamá, porque Por mejor que intereses se vaya por geopolíticos, Atlántico, exactamente. exacto. Y el interesante de China es que China ya vino a Brasil y ya empezó a hablar pesado con el gobierno brasileño y decir, mira, tenemos una empresa Claro, china que va esto, a esto financiar la cosa para terminar, ¿sabes cómo? hace 2 años más o menos, ¿no? Fue Exacto, cuando Lula este volvió. meeting, claro. Y acordate quién es la presidenta del Banco del BRICS. No. Es Dilma. Ah, es Dilma Rousseff. Dilma es la presidenta Claro, del Banco sí. de BRICS, que O el sea, banco ese es un internacional. bloque importante, ¿no? El que tiene Claro. Brasil. Y Exactamente. claro, y Trump no es tonto. Trump logró, bueno, después de mucho crear esta distensión con Lula, con el país, el Brasil, con la tasación, cuando logran encontrarse de verdad, después de 2 años de Lula, después de 1 año y medio de Trump, después de presiones internas en Estados Unidos, peleando con Trump a decir, mira, tú estás inflacionando el mercado estadounidense porque estás imponiendo tasas de productos que nosotros consumimos al diario del Brasil. Después de todo eso, Trump arma el teatro Estás y se hablando acerca a de la Brasil. restricción de aranceles. Así mismo, pero viste que el último encuentro, yo creo que fue en Nueva York, en ONU, Trump y Lula se quedan ya abrazados, Trump Claro, dice, sí, sí. mira, yo Un le quiero gesto mucho, político importante para el mundo. El mismo gesto, te pregunto, ¿no? Que tuvo Lula con el presidente de Chile, Gabriel Boric. y, bueno, Lula tiene una especie Está bien de, que Boric, digamos, cambiaba el sentido del gobierno, ¿no? no, Venían de Boric derecha de es un, Piñeira y pasan a un centro izquierda, ¿es? o más, sí, Boric, ¿te O acuerdas que Boric centro. no, izquierda, Izquierda, ah, Boric bien. vino de la marcha de los pingüinos de 2009. Era un pibe que Claro. se fue a la calle, como, y bueno, y me parece increíble porque Chile y Argentina siempre fueron estos lugares donde la gente se va a la calle para hacer política, y Sí, sí. eso es increíble, pero Chile pasó por eso en 2009
por el tema, y ahí fue la primavera, tú tuviste la primavera árabe y tú tienes la primavera de la Sudamérica, que va de 2009 con la revuelta de los pingüinos hasta 2013 con la llamamos de primavera tupiniquín, que es las manifestaciones por cuenta del transporte público en Brasil. En medio del proceso de Dilma, se establecieron como gobernante y donde en 2014 tuvimos el Mundial en Brasil. Entonces, Claro. rompe con toda una locura. Así, es bastante interesante lo que pasa en esta década. Yo no sé cómo va a ser escrito en los libros de historia para los chicos en el futuro o cómo la IA va a enseñar a la gente al futuro, pero ¿Cómo la sobre este inteligencia territorio, artificial va a explicar esto, digamos, ¿no? exacto, cómo la O sea, inteligencia la artificial. famosa frase de que la historia lo escriben los ganadores, acá con el bioceánico, ¿quién es el ganador? Por decirlo de alguna forma. Igual yo destaco, a ver si coincidimos, el, el pragmatismo económico, político y social de Lula cuando asume y continúa con el trazado o proyecto de Jair Bolsonaro a pesar de tener una ideología distinta. O sea, considera que es importante para la región continuar con eso, situación que no pasó en Argentina. Es que Bolsonaro se aleja del continente, se aleja de los parceros. Mismo, bueno, claro, Milei se elige un poco antes de Bolsonaro salir, pero vos tienes un Bolsonaro que no respecta a Paraguay. Acuerdas que hace poco, cuando ya se estaba cerrando el término de acuerdo de precificación de la energía de Itaipú, se descubrió que había agentes de inteligencia haciendo espionaje en Paraguay. Entonces, Bolsonaro se aleja de Bolivia. Bueno, nunca habló Sí, con claro. Arce, Nunca lo no incluyó tenía, a Bolivia y nunca ni tuvo, sabe como posiblemente decís dónde vos, se queda nunca tuvo una Bolivia. reunión con Arce, creo, ¿no? No. Y Arce, y a ver, que Arce es un tipo bastante técnico también, bastante, sí, bastante poco ideológico en relación Claro, a lo que es política en general, por más que los bolivianos posiblemente le puteen por cuenta de salir del MAS y aliado a Evo, cercano de Evo, pero Arce pelea con Evo justamente por sus cuestiones, porque Arce era más técnico. Bueno, claro. él fue el economista, ¿no?, del país. Bolsonaro se aleja, bueno, obviamente Bolivia. Bolsonaro se aleja de Chile por Boric, obviamente. Bolsonaro no conecta, nunca habló ni con Pedro Castillo, ni tampoco con su sustituta, que me va a oír el nombre. Bolsonaro no quiso mirar la cara de Petro. Y obviamente no tenía contacto ninguno y odia a Maduro, como siempre usó, incluso su Obviamente. campaña fue. Bolsonaro tuvo mucho voto en Roraima, que es el estado que se queda en la divisa con Venezuela, por usar el tema, vienen los venezolanos, estos comunistas, no sé qué, no sé qué. Entonces, para Bueno, mirarnos, Bolsonaro no estaba integrado con el continente. Lula viene a y sí, integrar. pragmáticamente viene y va a hablar con Santipeña. Santipeña y Lula parecen enamorados. Por Mm. más que no funcione ninguna cosa que necesita funcionar entre Brasil y Paraguay, pero siempre que se encuentran, Santi viene a hablar portugués, Lula le quiere mucho, le recibe súper bien. Lula, obvio que no logró tener contacto con Milei porque Milei ya empieza peleando, entonces Lula no quiere acercarse, Claro. pero tenía una buena relación con Bolivia a pesar de nunca tener también acercado. Tiene una relación muy pragmática con Europa y con Estados Unidos, pero es decir, mira, yo soy un estadista, quiero hablar obviamente por interés Con de mi país. todos. Entonces, a ver, Lula que vuelve, de hecho, a pensar en términos de la gran patria. Y claro, lo que tú tienes es un rompimiento en Bolsonaro, Claro. de la política que venía antes, de la política de integración que Permitime venía antes. marcar un rompimiento de la política que venía antes y un acercamiento geopolítico fuerte a Estados Unidos. Una pequeña coincidencia de nuestro gobierno actual. Casi una sumisión, Sí. una pequeña Bueno, lo coincidencia dijiste de lo que vos. está pasando. Sí, soy yo. Pero bien, pero eso es lo que está pasando, mira. Y es interesante cómo ves las posturas de los políticos en relación al respecto. Cómo fue desrespetado Milei en esta última visita en Estados Unidos y cómo Lula fue respetado por el gobierno de Trump. Es Claro. decir, claro, pero hay el interés económico, hay un montón de agendas por detrás de eso. No solo la incompetencia o competencia del mandatario, pero también hay agendas políticas y agendas económicas importantes. Hay agendas políticas y económicas, marcaste vos. ¿Qué sucede en Sí, Argentina? En Argentina el gobierno oficialista,
está priorizando un pragmatismo económico que tiene que ver con los recortes y con la filosofía de, digamos, subsidiarse o autosubsidiarse cada uno de los proyectos. Entonces, tiene esa filosofía de que la obra, que es pública, está financiada en forma privada. Entonces, esta situación frenó en un primer momento el corredor, lo frenó totalmente. El giro geopolítico de dependencia china hace foco en Estados Unidos con una necesidad de financiación y salvataje, sin reconocer, esto creo que no pasó en Brasil, sin reconocer la existencia de líneas de financiamiento públicas, como el BID del Banco Mundial, en definitiva, que estuvieron apoyando el bioceánico por la importancia que tiene en la región, ¿no? Claro. Bueno, pero el bioceánico en Argentina está cerrado ya, ¿no? Ya No, esperamos hoy, a ver, completo hasta... hoy se reactivó y el pragmatismo económico no pasa por la filosofía del recorte, sino de la necesidad. ¿A qué voy? Hay un swap chino que está muy relacionado al bioceánico y a la financiación de necesidades. El swap está compuesto por 5.000 millones que vencen ahora, muy próximo, que no sabemos cómo vamos a responder. Dudo que la línea de Estados Unidos sea dedicada específicamente a cumplir con las obligaciones chinas. Claro Por que acá no. se dice que es posible que la línea de Estados Unidos priorice la deuda americana, o sea, el pago de la deuda americana, estoy hablando de los fondos buitres. Claro, y bueno, claro, en el límite lo que puede De los hacer es fondos buitres como quiero decir con origen estadounidense, ¿no? dar más tiempo Exacto. para ¿Y pago y cómo todo se más. complementa el swap? Se complementa con 19.000 millones más, que específicamente el swap le explicamos a la gente así en términos simples, o sea que yo soy economista y tengo máster en administración y estrategia y negociación, y específicamente, si bien la línea fue geopolítica, también fue logística, por decirlo de alguna forma. El swap específicamente es un intercambio de moneda. Las obras y la financiación china se pagan en yuanes. Necesitas el swap sí o sí. Así más o menos explicamos lo que es un swap. Los chinos, como dice el proverbio, son muy pacientes. Por lo No, tanto, van a esperar. Exactamente. y eso es interesante. Bueno, claro, pues ahí analizando un poco lo que es la política china, tiene que ver un poco más con lo que llamamos nosotros en el occidente de políticas de Estado que de políticas de gobierno. Pero bueno, este es otro tema interesante. Pero, a ver, entonces hay todavía que construir carreteras en Argentina para Sí, seguir conectando. están frenadas las obras. La obra pública en Argentina sufre el recorte específicamente estatal. No hay presupuesto. Se está tocando la ley de presupuesto ahora, próximamente. Es muy probable, si vos estuvieses sentado, sos consultor político, Caio, entonces yo te pregunto, si vos fueses el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, ¿cuándo tocas la ley de presupuesto? ¿Antes o después del nuevo Congreso? Tendría de ser después de que asuman Después, los... Sí, claro. lógicamente, Pero la composición del Congreso argentino va a quedar prácticamente en absolutismo o mayoría de quórum para el oficialismo. Estamos hablando de 90 y pico de bancas, creo que le faltan 8 para el quórum, algo bastante sencillo, hablando de política legislativa, ¿no? pero todos Entonces, del partido de Milei o no, también ahí estamos son 96, compatibilizados si mal no recuerdo, no quiero. Macri y todo lo Son demás. 96 bancas del partido propio, más los aliados. Entonces, Ah, vas a bien. estar muy próximo, vos tenés quórum con 128, vas a Bueno, estar muy próximo al quórum, creo que con los aliados van a estar en 120 o 119, con 8 o 9 votos que se puedan revertir, uno va a tener mayoría, el nuevo Congreso estoy hablando, y la situación en Argentina va a marcar que la ley de presupuesto ante esa mayoría se va a aprobar, pero la ley de presupuesto no tiene partidas para el bioceánico. eh. Pero se Entonces va a aprobar antes de la asunción de los la van a diputados. aprobar después probablemente, Ah, por eso te después. decía, Ah,
siendo consultor político uno tiene que elegir y dice voy a aprobar con la mayoría, ¿no? Entonces cuestión de tiempo, estamos a un mes, ya anunciaron las extraordinarias, el año legislativo termina ahora, en cuestión de días, en noviembre, acá en Argentina. Por lo tanto, todo lo que sigue son sesiones extraordinarias. Ya convocaron a extraordinarias, se va a trabajar diciembre, enero y febrero. Asumen el 10 de diciembre el nuevo Congreso, los nuevos legisladores, y se abren las sesiones legislativas ordinarias los primeros días de marzo. Las abre el presidente de la Nación. Como todos los, claro, como todos los años, la apertura legislativa, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con un Congreso totalmente distinto. No estoy hablando de la capacidad de los legisladores, sino del quórum. Claro, claro, de la composición política nomás, no, no. Exactamente. Que ¿Cómo eso es lo que afecta, importa. claro, cómo afecta al bioceánico? De esta forma. Los recortes van a hacer que ante un quórum propio no haya partidas para reclamar. Por lo tanto, siguiendo la línea oficial, se va a paralizar. No, Salvo, bueno, salvo que haya un impulso, como lo manifestó el presidente, que haya un impulso de financiamiento de la privado. línea bioceánica, pero te vuelvo a insistir, la filosofía de la escuela austríaca dice que se tiene que autofinanciar con aportes privados, situación esta que es muy difícil en Argentina, Sí, por un no. montón de cuestiones, seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Vos ya estás hablando de una necesidad logística que es la existencia de un corredor híbrido. Estás hablando de una opción totalmente distinta de la original, que consiste, que sería lo más lógico, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, combinar la red ferroviaria con la red vial, ¿no? Eso se da, pero se da más al centro del Brasil. Entonces, mira, yo logro hacer un intermodal logístico acá en Brasilia, donde pasa, de hecho, el tramo de ferrocarril, Claro, o por acá, por cerca pasa. Yo lograría hacer un intermodal en Minas, o hasta en el Mato Grosso, como porque si por la carretera, si por carreteras van a pasar por Mato Grosso del Sur, por el ferrocarril va a pasar por Mato Grosso. Entonces, se podría hacer un intermodal allá. Pero el problema es que después del Mato Grosso, tú tienes Rondônia. Y es en Rondônia que está parada la obra. claro, Y no hay perspectivas de seguir. Después de Rondônia, tú tienes Acre y Perú. En Acre y Rondônia son dos estados que, bueno, Acre no crece mucho, Rondônia creció mucho por cuenta del agronegocio, pero aún así son dos territorios que están en la Amazonía legal. Entonces no tienen mucho más que crecer, no pueden crecer mucho más porque estamos hablando de territorio de preservación ecológica. claro. Entonces, lo que pasa en Rondônia es un poco eso. Hay mucho interés del agronegocio, pero al mismo tiempo hay un gobernador que está totalmente desalineado con lo que es el gobierno Con la federal política y no exterior quiere, central. exacto, y lo que quiere, en verdad, como sigue pautado por una política de negación a Lula y por una política obviamente subserviente a Estados Unidos o cualquier cosa que le ponga plata, porque ahí, mira, el agronegocio se Bueno, manifiesta, estás hablando de financiación. pero más que eso, es claro, bueno, allá en Honduras todo se queda muy, muy privado, es un estado pequeño, pero que tiene muchos territorios, mucha zona rural, se vende mucho, allá se produce mucha soja, Claro, entonces y la gente tiene la mentalidad de que cuanto más cara, cuanto más alto el dólar, mejor para la gente porque la soja se vende más cara. claro. Pero el problema es que, obvio, esto no se convierte en sueldo. Entonces se convierte en plata para la gente, porque la gente sigue Claro, produciendo no tenés un reales. desarrollo económico Exacto. específicamente que beneficie a la región y ahí vamos al impacto social. Permitime ante el impacto social el freno del bioceánico o el crecimiento y la terminación de la obra, ¿no? Pero permitime antes mostrar las diferencias de las provincias argentinas respecto de Rondônia. Las provincias argentinas, en donde pasaría en el norte el bioceánico, promueven el financiamiento a revés de Rondônia. Ah, Están mira. moviendo el bioceánico y el bioceánico está vivo por la situación de estas dos provincias. Que ¿Qué allá es lo que es pasa? como Jujuy y Salta. Salta y Cucuy. Sí, Exactamente. sí. ¿Eh? No, Me- em, y el tramo chileno ya está listo, ¿no?
Ya está listo, sí. Falta el tramo argentino, falta terminar el puente de Paraguay. Es importante, yo creo que, a ver, uno que tiene cierta experiencia y varios años en lo que es logística, negociación, no va a faltar mucho para que digamos, un meeting que tenga que ver con los gobiernos y con los intereses chinos modifiquen la ruta, ¿no? Y no haya más bioceánico originalmente y, bueno, salgan logísticamente por otro lado. Tenemos un problema que es por qué China nunca va a sentar con Paraguay. Porque Paraguay reconoce a Taiwán. Reconoce Taiwán, claro, un tema Uno de los geopolítico muy únicos importante, sí. países, exacto, uno de los Sí, únicos sí, países sí. del mundo, de los Creo que 12. debe ser el Bueno, único, sí. O habrá no, no, algún otro más, sí. había 12, había 12. Bueno, hasta poco tiempo Había 12, Honduras, sí, creo sí. yo, sí. Hasta poco tiempo Honduras eran 14 y dos países dejaron, como hace 2, 3 años, dejaron de Exacto. reconocer, obviamente por cuenta de la influencia china, que empieza a ponerse, To- bueno, sí. Totalmente, mira, eh, Y eso, yo eso es como sí, en una la reunión, cereza, ¿cómo se dice? La, la cereza de de la torta, ¿viste? claro, Como sí, sí. el pingo de la I que faltaba para comprender por qué Mira, no, por qué es tan difícil cerrar el tramo vial. Porque básicamente Paraguay, hay un y freno. eso es, y ese es un punto que así, Estados Unidos no abre, no abre la mano sobre la posición de Paraguay en relación a Taiwán. Paraguay recibió los taiwaneses. La mayor parte de los chinos que están en Paraguay son de Taiwán, no son del Claro. continente. Y hay todo un soporte, Bueno, hay todo hay un una... comercio importante, ¿no? Con Taiwán. O con el continente también, Con el continente porque viste también. que sí, tú no. A ver, Sí, una de las, me parece simpaticísimo, simpaticísimo, un discurso que hace Santipeña, el actual presidente, allá en tiempos de elecciones, porque de alguna manera vino el tema, ¿por qué Paraguay sigue reconociendo Taiwán? Eso hace mal para la economía paraguaya, porque al final de las cuentas nosotros acá exportamos carne y exportamos soja y la China va a comprar. Y entonces Santipeña dice, mira, perdón, nosotros no tenemos que dejar de reconocer Taiwán, no vamos a dejar de reconocer a Taiwán porque incluso no existe el problema económico. Una de las principales estatales productoras de comida China, está acá en Paraguay y compró el espolio de la inglesa que salió de Paraguay. Entonces, nosotros ya comercializamos con China, no con China, necesitamos claro. No reconocer o necesitan no. reconocer nada. Exactamente. Está bien. Cayo, estamos, digamos, concluyendo este podcast. No quiero terminar sin tocar un tema del cual sos especialista, que es el impacto social y antropológico que tiene el bioceánico. Específicamente estoy hablando de, digamos, una posible barrera sobre los territorios originarios, de los pueblos originarios, y las leyes y los derechos de cada país, de Brasil y de Argentina. En el caso de ustedes, con una constitución del 88 que reconoce los derechos de esos pueblos, en el caso nuestro con la reforma del 94, no obstante, ustedes tienen una ley temporal, que le llaman, que pone Sí, en el marco duda temporal. esto porque, explícalo un poco vos, habla, habla un poco así, ¿no? Habla de los territorios ocupados. Si no los ocuparon, no son de ellos. No, no, sí, se estaba, y esa es una pelea que de hecho es una pelea bastante que se está intensificando mucho. Lo que pasa con Brasil, y te voy a, bueno, así vamos por paralelos, ¿no? Y es importante poner el contexto como un todo. Hay pocos países que tienen una política preservacionista como Brasil. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que pasa es, Brasil tiene un paradigma muy parecido con el paradigma francés, que es el mismo paradigma de Canadá. Quiero decir, los pueblos originarios Ujú. o los indígenas tienen sus derechos resguardados y tutelados por el Estado. Es decir, al final de las cuentas, tú les sacas del convivio de la sociedad occidental que ocupa este territorio, Brasil, Canadá, etc. Tú les das a ellos total autonomía sobre su tierra, pero que se queden allá. Entonces, tiene algunos aparatos estatales que les sirve, pero al final de las cuentas, ellos no participan activamente de la vida política del país.
Eso en Brasil fue todo el tiempo de la historia brasileña, fue así. Y ahora se empieza a poner los pueblos originarios en el contexto de la modernidad. Entonces, se abre espacio como con becas para estudiar en las universidades públicas federales. Se empieza a tener un poco más de entrada de los pueblos originarios en el Congreso. Se empieza a escucharlos más. Entonces, por ejemplo, aún hace unos 5 Pero esto por años, el reconocimiento del presidente Lula, ¿no? no, y también por la movimentación de los pueblos indígenas. Viste que ya hace unos 10 años vos tienes un gran congreso de pueblos indígenas Sí, panamericano, ¿no? Pero es un congreso que tiene un problema porque los pueblos originarios no son la misma cosa. no. Cada uno tiene una agenda totalmente distinta. Y Así una que ellos identidad distinta, ¿no? se Cultura e chocan identidad distinta fuertísimo de cada zona. y se chocan Ustedes fuertísimo. tienen pueblos originarios indígenas totalmente distintos a los del norte nuestro. Sí, 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 sí. Por ejemplo, bueno, el Gran Chaco argentino, que en verdad Claro, les voy a robar el Chaco porque el Chaco es paraguayo, pero sí, sí. el Gran Chaco fue dominado una rama de familia de los Guaycurús, ¿no? Los Guaycurús son 5 familias. No me voy a acordar de todos los nombres, pero básicamente los Payaguás, los Guaycurús, los ¿Estás hablando del Chaco también brasilero? Chaco, Paraguay, exacto. Paraguay, Mato Brasil, Grosso del Argentina. Sur, exacto. Mato Grosso, en verdad, del Mato Mato Grosso, sí. Grosso al Mato Grosso del Sur, Paraguay, algo de Bolivia y el norte argentino. Este territorio era tomado por los Payaguás, por los Guaycurús y los tupí-guaraníes, los tupinambás, los tupí-guaraníes en general, vinieron con los occidentales ocupando este territorio. Entonces, que Claro. existe toda la historia de la retomada de Asunción y etcétera. Bueno, lo que pasa es que lo que tú tienes ahí es muchas etnias involucradas y gente que obviamente como son pueblos que peleaban entre sí. Entonces, ¿cómo puedes juntar todos ellos sobre Todos. una sola bandera? Es muy Al final de la difícil, ¿no? cuenta solo se da por estos son blancos, nosotros somos indios y listo, como eso es. La única distinción era todos son blancos ahí, como si no son de nuestro pueblo, son de contrario. Y así también el Estado los trata a los indígenas brasileños, ¿no? Eh, Ahora empiezan los indígenas a incorporarse un poco más a la lógica occidental. Entonces van a las universidades, tienen representantes en el Congreso, porque el indígena puede votar o no, no es obligado. Bueno, Entonces, ahí, ahí vas a teniendo un ahí poco más. va. Ah, claro, yo te decía, hace 5 años para acá, más o menos, 10 años, tú tienes un encuentro en Brasilia que se llama el acampamiento Tierra Libre, donde los indígenas de todo el país vienen para reunirse y para hacer una marcha hasta el Congreso para entregar una hoja de demandas, ¿no? Para Bueno, entregar un ahí dictamen vos de demandas. marcaste algo importantísimo, que es, ahora tiene bancada o bloque que lo representa. Hay Hace como un unos 4 o tiempo, 5, claro, pero sí, hay. corregime si no es así, acá en Argentina no pasó desde el punto de vista legislativo, sino lobista, la ley temporal del 23, 14.701 creo que es, que tienen ustedes, tuvo una incidencia muy importante del voto de la bancada rural o de los negocios agroeconómicos. Acá en Argentina la importancia es del lobby, no es legislativa, no hay un bloque legislativo que represente a los agronegocios o a la bancada rural, ¿no? No, lo que pasó acá en Brasil es que es súper simpático porque tenemos metabloques, como metapartidos, que son los bloques. Entonces, vos tienes como no hay, simpático, a ver, Brasil no tiene una tradición partidista o partidaria, o sea, como no tenemos partidos políticos que tengan eh, presencia en el imaginario político brasileño. Entonces, lo que tú tienes es siempre de la negativa, no hay una identificación. Entonces, lo que pasa con los metabloques o los metapartidos, que son los bloques de la bala, de la Biblia y el bloque ruralista, decimos de los 3B, del BOI, de la bala y de la Biblia. Estos bloques, ellos se organizan sin considerar las ideologías partidarias. Entonces, claro, a los partidos de izquierda eso no toca, pero
la mayor parte de los partidos de Brasil son de centro y de derecha. Obviamente, como ellos transitan por ahí, mismo siendo base del gobierno, votan en contra del gobierno muchas veces. Entonces tú tienes, claro, tienes mucho más ruralistas representados en el Congreso que indígenas. Claro, es minoritario Cuando, indígena, ¿no? cuando pasa la ley del marco temporal, el tema es así, como es eso que dijiste, si no estás en el territorio o si estás en el territorio desde antes de tal fecha, Claro, si no lo puedes ocupó, tener, si, no, lo si podés lo ocupó reclamar. Si lo después, ocupaste, lo reclamás, si no, no. si lo ocupó después Claro. de esta fecha, no puedes reclamar el territorio, tienes que volver, qué sé yo, a su zoológico allá. Entonces, No, ese es el no, problema de la mentalidad de Brasil de la política brasileña con los territorios indígenas. claro, pero el presidente Lula vuelve a tomar la posición constitucionalista del 88, que va en contra de esa ley. Acá en Argentina pasa un poco lo mismo, no tenemos una ley temporal, estamos hablando específicamente de la Constitución del 94, que reconoce en el artículo 75, si mal no recuerdo, reconoce específicamente los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras. Acá el problema que tenemos, creo que en Brasil también y se va a dar en toda la región, es de las escrituras de las tierras. Eso es una traba porque va a ocasionar un problema muy grande social y cultural, porque estamos hablando de pueblos originarios que tienen su cultura. Bueno, vos sos antropólogo, sabés mucho más que yo. No quiero irme de este programa sin hablar de un poco de la mitología, ¿no? Y de las costumbres y de esa inundación que tuvo el mundo y que cada religión tuvo su Noé en el arca, y los quechuas tuvimos a Apus, y Apus era en los quechuas el espíritu de las montañas, el dueño de los territorios que protegían las comunidades. Entonces ellos dicen, los quechuas, que cuando se va contra esos territorios se va contra Apus. Acá hay, Allá en Brasil, qué deidad tenían los pueblos? somos así, para que tenga una idea de la diversidad del territorio en términos poblacionales precoloniales, ¿no? Tenemos los tupí-guaraníes que ocuparon parte de la costa todita, la costa brasileña, desde el norte vienen bajando los tupí-guaraníes y ahí tienes como por lo menos unos cinco grandes familias de tupí-guaraníes. Tienes los tupinambás, los tupiniquins, los tupí-guaraníes, los guaraníes, todos ellos son tupí-guaraníes. Los tupis, No son los Yuriparí, que es del Amazonas. entonces, Son bueno, hermanos menores. calma, calma, calma. Entonces, en el territorio atlántico estaban todos los tupis guaraníes y por adentro de la Amazonia bajaron por el río una población grande de tupis guaraníes. En el centro de Brasil, Mato Grosso del Sur, Goiás, Tocantins, tú tienes, Roraima, Rondônia, perdón, tú tienes ahí los macro G, G con J de esta vez, ¿no? Ujú. Macro G. Los macro G son, por ejemplo, este pueblo que hacía carrera de toras. Entonces los tipos cargan una tora gigante de madera Sí, y salen como cargando, como si fueran el bastonete este que se pasa en la claro. Olimpiada. Eso es Estos una son, costumbre originaria, ¿no? estos, si me acuerdo bien, solo un pueblo de los macro Gs lo hacen y son los más conocidos, que son los Bororo. Y ahí entre los macro G tienes Wawa, Chavanchi, Uche, son muchos. Los propios Payaguás, los Guaycurús son considerados macro Gs. Bueno, estos son los dos grandes grupos. En Amazonia, tú tienes 12 familias 12. totalmente distintas, 12 familias totalmente distintas, que no tienen de hecho una ancestralidad conectable, por lo menos por los estudios. Estos que vos estás hablando de los instrumentos de Yurupari, me parece simpático que un argentino lo conozca, son los indios que llamamos de la familia Tucano. Son los tucanos, los sanas, los desanas y los barazanas. Estos cuatro pueblos son de la misma familia y están en la divisa con la Venezuela y con Colombia. Por Claro. un En acaso, la yo tuve frontera. una suerte. Yo no soy antropólogo etnólogo, yo no estudio los indígenas, yo estudio la sociedad occidental, Claro. ¿no? Pero yo tuve la suerte de tener un colega que recién salía del grado y se fue a estudiar
estos indígenas allá en la divisa con la Venezuela. Salió un pibe y volvió un hombre, porque de hecho la cultura, bueno, claro, la experiencia de 3 meses en un territorio indígena es como una experiencia que te cambiar la vida. Yo te cuento la historia de los yurupari, de los instrumentos, eso me queda claro, porque de hecho es uno de las piezas de antropología más interesantes de los años 90-2000. Para estos señores, para estos pueblos, el surgimiento de la humanidad se da por el casamiento de la luna y del sol, que terminan en procrear una gran cobra, una gran serpiente, una serpiente que baja el río, y por el río bajando se empieza a dividirse y crear los pueblos, que son estos 4 pueblos. Bueno, es Y de, parecido a la historia, mitología egipcia, ¿no? sí, no, y del cuerpo de la serpiente salen los instrumentos de Yurupari, que se toca, son de hecho, son como un conjunto de flautas y de tambores que se toca en un ritual específico que se da en estos pueblos. En esa zona. Es bastante interesante. Yo, como te dice, no soy etnólogo, pero de hecho es simpático porque de hecho es algo que normalmente está bastante restricto a la antropología. Pero tú tienes muchísimas otros pueblos. En este caso de los Barasana, tú tienes una distemporalidad. Entonces, vos tienes como los sanas en general, los tucanos en general, tiene una cuestión que la generación de gente es como son 2 generaciones, máximo 3. Porque cuando muere un abuelito, un nietito se toma su lugar en la sociedad. Entonces, eso es algo bastante simpático. Cuando hablamos del corredor bioceánico, de hecho, el único corredor bioceánico que pasa cerca de territorios indígenas y normalmente está amenazado es el tercer corredor que yo te conté, que es inviable económicamente. Claro, el tercero. Eh, eh, el territorio de las carreteras ya no conflicta con casi ninguno. Bueno, de En hecho, Brasil, cerca, en Argentina sí. en Brasil está cerca de el pueblo Cajuel, que es uno de los payaguás, que es uno de los guaycurús, que fueron los primeros indígenas posiblemente que tuvieron su territorio demarcado, porque ellos ayudaron en la guerra en contra Paraguay. Contra Los Paraguay, Cajuel claro. lucharon por el imperio brasileño contra los paraguayos. Por allá cerca, Ganaron su derecho a tierra, digamos, ¿no? así mismo, el emperador Don Pedro II le dio la tierra, que es la tierra bien en la frontera, bien Claro. lejos, como dejarlo lejos de estos tipos, y dejó ahí lejos en la frontera con Paraguay, y Como, por como ahí, dice la ley temporal, lo ocuparon. pero esto estamos hablando de 1800 sí, Claro, pero sí. estamos hablando de 1870, ¿no? Cuando fue la guerra de la Tríplice. Claro, Brasil-Paraguay. La carretera va a pasar por ahí cerca, pero no pasa adentro. El proyecto de la línea férrea, del ferrocarril, Claro, el central, la también, ferroviaria central. también pasa cerca, pero se recorta por entre los territorios para no pasar adentro del territorio indígena ninguno. Eh, la problemática del territorio indígena es que justamente cuanto más se tiene condiciones de exportar commodities, más se va a producir commodities en Brasil. Y cuanto más se produce commodities en Brasil, más los hacendieros, más se va a atacar los territorios Los y territorios, reservas claro. indígenas. Y la Así. costumbre, y la cultura, y la vida y la actividad económica, ¿no? Y yo te conté yo te conté el tema del Yurupari, un Rápidamente, claro. poquito de lo que es un pedacito. Estamos hablando de 12 familias, cada una Claro. con una cultura muy Con distinta. su cultura. Además de los tupi-guaraníes, además de los propios macrojes que están adentro del Brasil, todos tienen cosas una más linda que a otra. Y bueno, les convido a cualquiera que quiera conocer, podemos mirar después las fechas, pero hay, como dice, acá en Brasilia hay este festival, que es De este pueblos, acampamiento, de claro. hecho, donde todos los pueblos vienen y practican cosas que ellos practican en sus días a días. Sus Entonces, ritos, digamos, ¿no? hay luchas corporales donde un blanco puede participar, un blanco negro, Sí, sí, como un no indígena puede claro, un participar. no indígena. Hay, hay conversaciones, hay carreras, hay rituales de danza que se Rituales. hacen. Como, Entonces, como la Pachamama, digamos, ¿no? así, exacto, como Exacto. el Para el acampamiento público Pachamama. Sí. que no conoce Brasil y que conoce la Pachamama, ¿no? Estamos terminando con Cayo y es un honor tenerlo acá
a Caio Manianelli, digo bien. Sí. El problema indígena en los territorios argentinos pasa por un tema de escrituras, pasa por un tema cultural y por un tema mitológico, donde quiero recordar sobre el final que los quichuas, a través de Apus, dijeron: las nieves eternas custodiarán las tierras. Así que bueno, te estamos despidiendo, Caio, en este programa que se llama Elijo Creer, hay más de lo que ves, CFPE Podcast. Muchas gracias por tu participación. No, gracias Marcelo por tenerme en cuenta y por la conversación genial, encantador y nada, podemos pasar horas más Sí, señor. hablando sobre varios temas y ojalá podamos volver a hablar sobre más cosas. Creo que, claro, este tema del pasillo del corredor bioceánico implica muchísimas cosas interesantes y creo que aún va a tener desarrollos muy interesantes más adelante con justamente este crecimiento de China en el espacio geopolítico internacional. Y muchas gracias nuevamente, muchas gracias de hecho por la audiencia y por vos, para vos. Te agradezco muchísimo por tenerme en cuenta y en consideración. Muy bien, muchas gracias, Caio. Esto fue CFPE Podcast. Yo quiero las historias contadas por ustedes, la verdad es la mentira que interpreta como pueden. Visto lo que adivina o historia sin pudor. Yo quiero la verdad aunque me cause dolor.